El gobernador de Pskov, Vedernikov, informó sobre los intentos de los aviones no tripulados de la OTAN de violar la frontera estatal. Los drones de la OTAN intentaron entrar en el espacio aéreo de la región de Pskov. Debido al hecho de que la región de Pskov se encuentra en la frontera con la OTAN, se supo que los militares de la Alianza del Atlántico Norte intentaron repetidamente invadir el espacio aéreo de la Federación Rusa con vehículos aéreos no tripulados. Se hicieron intentos antes de febrero de 2022, pero en este momento la situación se ha deteriorado bastante, lo que no puede sino causar preocupación. Según el gobernador de la región de Pskov, Mikhail Vedernikov, estamos hablando de drones de tipo militar, mientras que Vedernikov enfatizó que otros aviones intentaron hacerlo, aunque su tipo no lo especificó. La región de Pskov limita con 3 estados a la vez, 2 de ellos son parte del bloque de la OTAN. Hoy les gusta mucho hablar de cómo la alianza buscó la convivencia pacífica con nosotros. Nuestro presidente lo ha negado repetidamente. La región de Pskov también ha sido sometida repetidamente a una política de buena vecindad de la OTAN. Nunca hemos hablado ampliamente de ello, pero también ha habido intentos de cruzar ilegalmente la frontera por drones militares y otros aviones. Toda esta interacción pacífica floreció incluso antes del inicio de la operación militar especial, y está claro que ahora todo se ha agravado aún más, dijo el gobernador de la región de Pskov. Se sabe que todos estos intentos fueron detenidos con éxito por la parte rusa, pero los riesgos de un avance de los drones militares de la OTAN en el espacio aéreo ruso siguen siendo muy grandes, especialmente dados los intentos de llevar a cabo sabotajes contra Rusia en las zonas fronterizas y regiones con Ucrania. Al menos 3 explosiones tronaron hoy en Dnipro. Varias explosiones tronaron en el Dnieper hoy. Las explosiones tronaron en el Dnipro contra los objetos de la infraestructura energética. Al mismo tiempo, se desconoce qué tipo de armas se utilizaron para atacar. Sin embargo, a juzgar por el incendio que comenzó y las crecientes nubes de humo, las consecuencias de tales ataques fueron muy graves. En los cuadros de video y fotografías presentados, puede ver las consecuencias de los ataques contra objetos en el territorio de la región de Dnipropetrovsk. Los equipos de rescate están trabajando actualmente en el sitio, sin embargo, aún no ha sido posible eliminar el fuego. Cabe destacar que los ataques se llevaron a cabo mucho antes de que se anunciara la alerta de ataque aéreo en el territorio de Ucrania. Esto indica que incluso las defensas aéreas y las estaciones de radar suministradas por Occidente no proporcionan un control adecuado sobre un sector relativamente estrecho del espacio aéreo, mientras que, en caso de ataques masivos, tales sistemas simplemente están sobrecargados. Según la parte ucraniana, los ataques se llevaron a cabo con el uso de misiles de crucero X-22, sin embargo, aún no hay comentarios oficiales sobre este asunto por parte del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Líderes militares de la primavera rusa. Las Fuerzas Armadas de Ucrania avanzan en los frentes de Kupiansk, Liman y Donetsk. Los corresponsales de guerra rusos anunciaron la ofensiva de las tropas ucranianas en 3 frentes.
Según el canal de Telegram Líderes Militares de la Primavera Rusa, el ejército ucraniano pasó a la ofensiva en 3 direcciones a la vez. De la información proporcionada se desprende que el ejército ucraniano se intensificó inesperadamente y lanzó una ofensiva en los frentes de Kupiansk, Liman y Donetsk. Las circunstancias de la transición del ejército ucraniano a la ofensiva siguen siendo desconocidas, sin embargo, esto puede deberse al hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania recibieron refuerzos de la región de Kherson, así como armas occidentales adicionales. Sin embargo, se observa que el ejército ruso logra repeler los ataques en estas áreas. El enemigo está avanzando en los frentes de Kupiansk, Liman y Donetsk. El ejército ruso está repeliendo los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, informa el canal de Telegram Voenkory de la Primavera Rusa. Se observa que el ejército ucraniano tiene pérdidas bastante graves, tanto en personal, como en equipo. Sin embargo, hasta ahora, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan manteniendo su presencia en estas áreas, aunque tampoco se trata de una ofensiva a gran escala de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Nueve soldados, que estaban en peligro mortal, fueron devueltos del cautiverio. Las Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron a 9 militares rusos del cautiverio. Según el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, el 26 de noviembre de 2022, Ucrania liberó a 9 militares rusos más del cautiverio. Como se desprende de la información proporcionada por el Ministerio de Defensa de Rusia, los militares que estaban en cautiverio estaban en peligro mortal. Sin embargo, durante las negociaciones con la parte ucraniana, fue posible llegar a un compromiso y liberar a los militares del ejército ruso. Como resultado del proceso de negociación, 9 militares rusos fueron devueltos del territorio controlado por el régimen de Kiev, que estaban en peligro mortal en cautiverio, dijo el Ministerio de Defensa ruso. Los liberados del cautiverio serán llevados en ambulancia aérea a Moscú, donde este último recibirá toda la asistencia médica y psicológica necesaria. En las últimas 96 horas, 103 militares y voluntarios rusos ya han sido liberados de su cautiverio. Al mismo tiempo, se desconoce cuántos soldados rusos que han sido capturados se encuentran en el territorio de Ucrania, ya que no se ha proporcionado información oficial sobre este tema. Cabe destacar que la parte ucraniana, a su vez, informa sobre la liberación de 12 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que puede indicar un intercambio de acuerdo con alguna fórmula especial.